Números capítulo 16 versículos del 16 al 21. Después Moisés dijo a Coré: Preséntense mañana tú y todo tu grupo delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Tomen cada uno su incensario y pongan en ellos incienso. Y acérquense delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios, también tú y Aarón, cada uno con su incensario. Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron de pie con Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo de reunión. Coré ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor se apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apártense de en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Si yo dijera a los que leen esta disertación: levanten la mano al que le gustaría escuchar Dios decirle voy a consumirlos en un instante, siendo la intención de Dios eliminarlo para perdición eterna. Me imagino que nadie en su buen juicio levantaría la mano, yo tampoco lo haría. Con esto quiero decirles, que es bien importante saber de qué lado estás aún estando dentro del pueblo de Dios, los que sostienen la verdad o los que van en pos del error. Hechos capítulo 5 versículos del 34 al 39. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacaran a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuídense ustedes de lo que van a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A éste se unieron como 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de éste, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció, y todos los que le seguían fueron dispersados. En el presente caso, les digo, apártense de estos hombres y déjenles ir. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles. Y no sea que se encuentren luchando contra Dios. Números capítulo 16 versículos del 22 al 24. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfurecer contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Habla a la congregación diciendo: Apártense de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Que mucho se parece esta intercesión a la obra de Cristo por este mundo. Satanás nos ha engañado en cuanto al carácter y liderazgo de Dios de tal manera que todos nosotros hemos pecado. Sin embargo, Cristo como nuestro intercesor, se interpuso entre nuestra destrucción para darnos una oportunidad de redención. Si no fuera porque el gran amor de Dios está presente, todos nosotros estuviéramos perdidos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí se encuentran el amor y la justicia. Salmo capítulo 89 versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Porque Dios es amor. Dios se sienta en ese trono. Números capítulo 16 versículos 25 y 26. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Y los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo: Apártense de las tiendas de estos hombres impíos. No toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados. Dios nos aconseja que no nos relacionemos con personas que no aman a Dios o no le son fieles. No debemos de identificarnos con ellos. Amós capítulo 3 versículo 3. ¿Andarán dos juntos, a menos que se pongan de acuerdo? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes.
Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Podemos compartir con ellos con el propósito de ganarlos para Cristo, pero si vamos más allá, corremos el peligro de convertirnos a ellos. Mira lo que le pasó a Salomón con sus muchas concubinas y esposas. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Números capítulo 16 versículo 27. Se apartaron, pues, de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Muchos hijos de padres consagrados se apartan de Dios. Dios nos da libre albedrío. Imagínate cuando los padres viven en pecado, la mayoría de las veces esos hijos siguen ese camino sin vacilar. De ahí nacen varios refranes, de tal palo, tal astilla. La manzana no cae lejos del árbol. Hijo de gato caza ratones. Etcétera. Es cierto que ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir nuestros familiares. En la sola potestad de Dios quedará como juzgar a los hijos muy pequeños que aún no toman sus propias decisiones. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Pero una cosa es segura, que las decisiones de los padres afectan a toda la familia de una manera u otra. Este es el caso en esta historia. Números capítulo 16 versículos del 28 al 30. Y Moisés dijo, en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que haga todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad, si estos mueren como mueren todos los hombres, o si les acontece solo la misma suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres han menospreciado al Señor. Los infieles e incrédulos provocaron a Dios de tal manera que les envió una señal inequívoca de su poder y autoridad. Si humildemente y por la fe hubieran confiado en Dios, de que Él los cuidaría y los entraría a la tierra prometida, se hubiesen ahorrado muchas desilusiones y vicisitudes en su travesía por el desierto. Mateo capítulo 12 versículo 39. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal. Qué fácil sería para nosotros confiar en nuestro Padre Celestial. Él quiere que entremos a la Canaán celestial. Mateo capítulo 11 versículo 30. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Números capítulo 16 versículos del 31 al 33. Aconteció que al acabar el de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de Coré, junto con todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió, y perecieron en medio de la asamblea. Satanás no aceptó de que Dios le dio al Hijo toda potestad en la tierra y en el cielo, y ese fue el espíritu que adaptó Coré. El espíritu de rebelión planeaba derrocar el gobierno que Dios había establecido a través de Moisés. Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Dios, la victoria es segura, Satanás es un enemigo vencido.
La Biblia ya está escrita y todo se cumplirá. Mateo capítulo 24 versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios de cierto destruirá a todos los que se oponen a Él, pero no sin antes tratar de salvarlo. Dios solo busca que todos los seres creados vivan en paz y seguridad por siempre, por lo tanto, tiene que eliminar todo aquello que pone en riesgo esa felicidad. Lamentablemente, todo aquel que se aferre a la maldad, será eliminado junto a él. Isaías capítulo 28 versículos 21 y 22. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, y se enardecerá como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su rara obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Ahora pues, no sigan haciendo escarnio, para que no se aprieten más sus ataduras. Porque he oído, de parte del Señor Dios de los ejércitos, que sobre toda la tierra ha sido decretada la destrucción. Durante los 40 años en el desierto, Dios fue limpiando a su pueblo de los rebeldes, fue limpiando su casa antes de entrar a la tierra prometida. On, hijo de Pelet, parece que lo pensó bien y se retractó porque no aparece entre los destruidos. Si fue así, es un ejemplo que todos debemos seguir si pecamos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy pronto Jesús regresará para que su pueblo entre a las mansiones celestiales, pero antes entrará en la fase del juicio para todo aquel que haya aceptado a Jesús como su Salvador. Es hora de arrepentirnos, humillarnos, y entregar nuestro corazón a Cristo. Salmo capítulo 51 versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios te bendiga, hoy y siempre.